Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, lunes 29 de febrero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Muchas veces me han preguntado: ¿cómo puedo aumentar mi fe? No es una respuesta sencilla. En el seminario estudié teología y me enseñaron de dogmas, de liturgia, moral, derecho, pero nunca me respondieron esa pregunta. La fe no es algo que vendan por kilos, que se pueda tomar, untar o inyectar. A veces me dan ganas de responder: no lo sé. Pero si llegas a saber, por favor me dices cómo, y de paso me compartes un poquito. Para aumentar la fe se recomienda estudiar la Biblia y la doctrina de la Iglesia. Pero el estudio lo que incrementa son mis conocimientos, no necesariamente mi fe. Desde luego que también te recomiendan la oración, pero a veces pasa que caemos en un círculo vicioso. No hago oración porque me falta fe, y me falta fe porque no hago oración. Sin oración obviamente no hay fe, pero una oración sin fe se siente como un monólogo sin sentido. La fe, en fin, es un don, es decir, Dios lo da, y como tal hay que pedirlo. Pero no es como pedir algo por paquetería, que puedes elegir tamaño y cantidad, ni sabes cuándo te llega, ni te dan clave de rastreo. Dios la da a quien se la pide, pero muchas veces podrás tenerla y no saberlo,
o creer que la estás perdiendo cuando en realidad la estás fortaleciendo. La fe es como un músculo. Aumenta cuando se ejercita. Si, por ejemplo, haces pesas en el gimnasio y haces muchas series de ejercicios con el mismo peso, el músculo se va a marcar y a mantener. Pero para que un músculo incremente su volumen, necesitas cargar más peso. Y el ejercicio literalmente debe doler. El músculo debe hacer un esfuerzo que lo desgarre. Solo así aumentará su tamaño. En inglés esto se dice no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia, dicen los atletas. Pues con la fe sucede lo mismo. Claro que tiene su fundamento en el saber y se alimenta en la oración, se mantiene, se ejercita en los sacramentos, con la piedad, asistiendo a temas, a retiros, a la comunidad. Pero la fe solo aumenta cuando es puesta a prueba, cuando pareciera que Dios no nos atiende, no se manifiesta y persistimos creyendo. Cuando atravesamos un desierto espiritual porque ya no sentimos ni la emoción, ni los consuelos, ni los afectos de antes. Pero aún así creemos y actuamos conforme a lo que creemos. Es ahí donde la fe aumenta. Cuando ya no la ejercitas al mismo nivel que antes, sino que ante nuevos desafíos haces por fe cosas más difíciles, ahí es donde duele y lanzas ese grito del papá del Evangelio: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Es cuando habremos pasado al siguiente nivel, donde podremos ver con más claridad, cuando habremos purificado nuestras intenciones, librado de apegos, puesto en práctica muchas cosas que solo sabíamos en teoría. Al igual que un músculo, cuando se ha ejercitado constantemente con un peso mayor, parece que se desgarra, pero fue para que se hiciera más grande y más fuerte. Si tú te estás preguntando eso de cómo puedes aumentar tu fe, seguramente es porque en este momento se está poniendo a prueba. Si crees que no crees, pero quieres creer, es porque sí estás creyendo, pero te está costando. Ánimo, no pain, no gain. Si no duele, no crece. Aquel papá desesperado quería tener más fe en Dios. La aumentó, no sin lágrimas, y vio a su hijo sanar. Y Jesús, exasperado, estaba perdiendo la paciencia en la gente incrédula. Puede sonar extraño. Si de repente sientes que pierdes la fe porque Dios no responde, a Dios le pasa lo mismo. También pierde la fe en nosotros, porque no respondemos, porque no entendemos y seguimos flaqueando en la fe. Sin embargo, Él vuelve a creer en nosotros porque sabe que somos capaces de pasar la barrera del dolor y ver aumentada nuestra fe, que se refleja no en mayores conocimientos sobre doctrina, sino en una mayor confianza y fortaleza de espíritu. Que tengas un día lleno de bendiciones.